Las 48 leyes del poder por Robert Greene. Ley número 20. No te comprometas con nadie. Juicio. Es el idiota quien siempre corre a escoger un lado. No te comprometas a ninguna causa sino a ti mismo. Al mantener tu independencia te convertirás en el maestro de otros. Al jugar con los demás se encontrarán peleando unos contra otros y al final solo buscarán seguirte. Parte 1. No te comprometas con nadie, pero déjate cortejar por todos. Si permites que las personas crean que te poseen de alguna forma, pierdes todo poder sobre ellos. Sin comprometer tus afectos, solo tratarán más y más en ganarte. Mantente a distancia y ganarás el poder que emana de su atención y deseos frustrados. Juega a la reina virgen, dales esperanza, mas nunca satisfacción. Observancia. En 1558, en Inglaterra, en pleno ascenso al poder, la reina Elizabeth I se encontraba en el asunto de buscar un marido. El tema se discutió en todas las esferas de la política inglesa, un tema conversado en todos los estratos. Todos tenían una opinión. Este era el mejor y aquel era el peor. ¿Cómo acaso podía inclinarse hacia él si este otro brillaba de manera tan pura? Todos diferían, pero una idea sí tenían en común: debía casarse lo más rápido posible, porque como en el ajedrez, una reina debía tener siempre un rey a su lado, y eventualmente brindar frutos en forma de herederos que cuidaran al reino de las desventuras por venir. Se debatió el tema por años: cuál era el mejor soltero, cuál era el más agradable, el que era buen mozo, el de mejores conexiones o el de más dinero. Dos nombres pronto empezaron a circular en las lenguas de todos, dos solteros preferidos, Sir Robert Dudley y Sir Walter Raleigh. Estos decidieron probar el destino y solicitar la mano de la reina. Ella no los desalentó porque parecía no tener ningún apuro, y las pistas de preferencia que brindaban no daban ninguna claridad. En 1566, el Parlamento decidió enviar delegados con el fin de agilizar este asunto, solicitando con insistencia a la reina que rindiera sus murallas y que por fin aceptara el sacramento del matrimonio, todo con el fin de brindar frutos a Inglaterra antes de que fuera demasiado tarde para tener hijos saludables. Ella no desalentó al Parlamento, ni tampoco argumentó su posición o preferencias, sino permaneció siendo la reina virgen que todos conocían, la codiciada reina virgen. El juego delicado que maniobraba la reina entre sus más posibles solteros la hacía sujeto de las más fulgurosas fantasías sexuales. Era ahora objeto de culto, una musa entre los hombres. El médico de la corte, Simon Forman, describió en sus diarios con detalle cómo le quitaba la virginidad a la mandataria. Pintores la retrataban como a una diosa y los poetas se referían a ella como Virtuous Virgo, la emperatriz que reina el mundo y a las estrellas que lo rodean. En conversaciones con ella, sus solteros solían incrementar el tono de sus insinuaciones, cosa que ella no desalentaba, sino que hacía todo lo posible por mantener el interés y a su vez tenerlos a su merced. A lo largo de Europa surgían cada vez más pretendientes. Era irresistible el forjar una alianza con una de las naciones más fuertes del mundo. Un hombre a su lado se convertiría inmediatamente y como por arte de magia en el rey del mundo. El rey de España se insinuaba tanto como lo hacía el príncipe de Suecia o el archiduque de Austria. Ella no los desalentaba, pero respetuosamente se negaba a sus varios pretendientes. El problema diplomático surgía en el hecho de que tierras holandesas eran posesión de España. Si Inglaterra se negaba a España y escogía a Francia, alentaría la independencia holandesa. En 1570, y después de mucho examinarlo, parecía que la opción más sabia era escoger a Francia, y dos solteros de alta cuna con sangre real eran los preferidos, los duques de Anjou y de Alençon, hermanos del rey de Francia. Elizabeth mantuvo la esperanza de los dos viva. Durante años, los pretendientes visitaron Inglaterra, besaron a Elizabeth en público y se referían a ella con apodos de mascota. Ella permanecía favorable a sus aproximaciones, a la vez que un tratado de paz era firmado entre Francia e Inglaterra. En 1582, la reina decidió que era el momento de acabar con el cortejo, y particularmente con el duque de Anjou. Ella sintió un alivio inmenso.
ya que por diplomacia y el bien del reino se había dejado cortejar por un hombre cuya sola presencia a duras penas podía soportar. Repudiaba al duque, y una vez el tratado de paz entre Francia e Inglaterra era una realidad, rechazó al duque tan rápida y cortésmente como pudo. Con el tiempo, Elizabeth llegó a una edad en la que no era apta para brindar hijos. Vivió el resto de su vida haciendo lo que deseaba y murió conocida como la Reina Virgen, sin herederos. Pero dejó atrás un periodo de una paz incomparable, un periodo de riqueza cultural como ningún otro. Interpretación. Todo el mundo tiene intereses y actúa obedeciendo a ellos. Elizabeth tenía una muy buena razón para no casarse. Había sido testigo de los errores que había cometido su prima María I de Escocia. Los escoceses no querían que una mujer los reinara, esperaban de ella que escogiera un gran rey y que lo hiciera de forma sabia. Pero este asunto era mucho más complicado de lo que parecía. Si escogía a un extranjero, sería una decisión impopular, pero si a su vez se inclinaba hacia algún noble del país, se esparciría el rumor del favoritismo, creando rivalidades, fragmentando a Escocia. Terminó por casarse con el católico Lord Darnley, lo que provocó la ira de los protestantes y el comienzo de disturbios interminables. Con esto, Elizabeth pudo identificar que el matrimonio iba más allá de apenas un interés romántico. Al asegurar sus afectos hacia una familia noble o nación, aceptaría inmediatamente conflictos que no estaba dispuesta a resolver y que con el tiempo seguramente la llevarían a una guerra. Adicionalmente, al aceptar a un hombre, lo convertiría en el mandatario principal, y éste, con el tiempo, terminaría con la intención de deshacerse de su querida reina, como lo había hecho Lord Darnley con su prima. Las intenciones más grandes de Elizabeth eran evitar a toda costa el matrimonio y evitar a toda costa una guerra. Logró las dos al insinuar la posibilidad de un matrimonio con diferentes partes, pero escondiendo sus verdaderas intenciones. En el justo momento en que ella se decidiera por un soltero, sería el momento en que ella perdería todo su poder. Es por eso que decidió permanecer sin compromisos, emanando misterio y deseo, y nunca rechazando el cortejo de un pretendiente, aunque nunca rindiera frutos. A lo largo de su vida, Elizabeth actuó bajo el patrón de romance y desinterés, dominando completamente a cada hombre que pretendía su cuerpo y su poder. Gracias a su independencia, se mantuvo en el centro de la atención, convirtiéndose en objeto de culto, emanando poder. Parte 2. No te comprometas con nadie, mantente por encima de las peleas. No dejes que las personas te arrastren a sus riñas. Muestra interés y apoyo, pero encuentra una manera de permanecer neutral. Deja que los demás se peleen y mientras mira y espera. Cuando estén cansados de pelear, ofrece una mediación y gana poder con los dos bandos. Observancia. Es conocida la historia de la debilidad italiana, una época del siglo XV en donde sus principales ciudades-estado se encontraban en constantes peleas y conflictos. Francia y España, al percibir la debilidad de estos, querían una porción del pastel y inicialmente apuntaban a la ciudad de Mantua, ubicada al norte de Italia y dirigida por un joven duque, Gianfrancesco Gonzaga. Mantua se encontraba al norte y sería uno de los primeros territorios en ser devorados si el conflicto continuaba. Era solo cuestión de tiempo. Gianfrancesco, un guerrero hábil y con tropas a su disposición, con el tiempo se había convertido en una especie de mercenario que apoyaba al lado que más le pagara. Él, en sus viajes, visitó un pequeño ducado conocido como Ferrera y conocería a Isabela de este, la hija del duque, con quien entablaría una relación y finalmente la desposaría en 1490. Por la naturaleza de su trabajo, Gianfrancesco permanecía ausente de su reino Mantua y el poder reposaba en las manos de Isabela. Poco sabía Isabela que prontamente se enfrentaría a una difícil prueba como mandataria. Las tropas del rey Luis XII se desplegarían en 1498 con la intención de atacar a Milán. Las otras ciudades-estado, obedeciendo las formas de tratamiento de la época, empezaron a maquinar no en cómo ayudar a Milán, sino cómo sacarle provecho a su desventura. El Papa Alexander VI dio su palabra de no interponerse en el conflicto, dando indirectamente su beneplácito para el ataque francés a Milán.
Venecia negoció que no defendería a Milán a cambio de Mantua, su porción del pastel. Ante esta difícil situación, el mandatario de Milán, Ludovico Sforza, recurriría a Isabela de Este, una de sus más allegadas mandatarias y, según se cuenta, su amante. Le rogó a ella para que su esposo, Gianfrancesco Gonzaga, recurriera a su ayuda. Pero para Gianfrancesco, Milán ya estaba perdido y no había oportunidad contra el ejército del rey Luis XII. Efectivamente, para 1499, Milán fue tomado por los franceses. Isabela se vería repentinamente en una balanza y teniendo que tomar una decisión. Si era fiel a su amistad con Ludovico Sforza, el mandatario de Milán, próximamente tendría al ejército de Luis XII apuntando directamente a su garganta. Pero si por el contrario se aliaba con los franceses, serían los italianos quienes empuñarían el filo hacia su cuello. Si rendía su poder a Venecia o Roma, se apoderarían sin pensarlo dos veces de Mantua, bajo el pretexto de ayudarlos. Isabela se encontraba en una situación muy difícil. De ella dependía la vida de cientos de personas y el resultado del conflicto. Tenía que tomar una decisión. Isabela, hábil e inteligente, enviaría regalos al rey de Francia Luis XII y enviaría también cartas haciendo alusión a la posibilidad de su compañía. Isabela era hermosa y sus encantos eran conocidos en todas partes. En 1500, el rey de Francia Luis XII la invitaría a Milán para celebrar su victoria y efectivamente caería encantado de su físico. Maravillado, negaba su atención al resto de damiselas para solo favorecer a Isabela. Se convirtieron en compañeros y a cambio de su amistad protegería a Mantua. Luego de esto, Isabela se vería varias veces escogiendo entre dos bandos. Como ejemplo, en 1503 el nuevo papa Julius II propició una guerra para expulsar a los soldados franceses de Italia, pero su hermano, Alfonso, que reinaba sobre Ferrara, se alió con los franceses. Ella, nuevamente en la balanza, no se alió con ningún bando. En esta neutralidad jugó con los dos bandos, ya que sabía que enfurecerlos o negarles su atención inspiraría la furia. Cuando parecía brindarle apoyo a un lado, estaba trabajando secretamente con el otro y viceversa. Cuando gritaba por ayuda al nuevo papa, ya que los franceses habían tomado a la fuerza a Mantua, secretamente le suministraba recursos a los franceses y los aconsejaba con información privilegiada y estratégica. Este juego doble nuevamente rindió frutos y el papa dejó a Mantua en paz. Los conflictos y las peleas se repetirían incesantemente. Fueron muchos los eventos que sucederían en Italia durante el reinado de Isabela, y mientras imperios se desmoronaban, ciudades eran tomadas, papas eran sucedidos y toda Europa parecía arder en llamas, Mantua permaneció intacta y viviendo en prosperidad durante el reinado y 100 años después del deceso de Isabela. Interpretación. Isabela entendía con claridad el escenario político de Italia y sabía que una vez se aliara a un lado, Mantua estaría condenada. Alianzas promoverían la creación de enemigos y los conflictos entre los poderosos y los débiles perdurarían para siempre. Los fuertes arrasarían y los débiles darían su brazo a torcer. La probabilidad de escoger un lado ganador era como tirar una moneda en el aire. Isabela no se perdería a sí misma en la lealtad hacia un rey, no se vería arrastrada hacia un conflicto sin fin. El poder de ella radicaba en mostrar interés hacia los dos bandos, pero en realidad actuando para ella y para su reino. Una vez te veas envuelto en el conflicto de otro, las causas de ellos se convertirán en tus causas. Perderás toda iniciativa y serás una herramienta en un conflicto ajeno. De ahí radica la importancia del autocontrol. Es fácil escoger un lado, pero es difícil salir limpio de las consecuencias de un conflicto. Entretén a ambas partes mientras se desgastan en su pelea. Mientras ellos se debilitan con cada batalla, tú te fortaleces por cada encuentro que no peleas. Defiende tu independencia y obedece a tus intereses. Claves para el poder. El poder depende de las apariencias, la imagen que proyectas, la idea que tengan de ti las personas. Debes entonces mejorar esta imagen.
Al no comprometerse con una causa o grupo en particular, no generas rencor ni conflictos, sino una especie de respeto. Todos te empezarán a interpretar como inconquistable, deseable, morirán tratando de asegurar tus afectos. Al no sucumbir fácilmente, como lo hacen normalmente las personas, te percibirán como alguien independiente, alguien que no cede fácilmente, una persona de altos estándares, que prefiere esperar el momento o la persona correcta. Inconscientemente, las personas empezarán a desear la posibilidad de conquistarte, inspirarás deseo, provocando las ganas de tenerte. En sus mentes, cada uno se identificará como la persona idónea para ti, ya que todo el mundo se ama a sí mismo. Convencidos de ser lo mejor para ti, estarán a tus pies tratando de demostrártelo, haciéndote favores, dándote regalos, estimulando tu atención. Pero nunca te comprometas por ningún costo. Acepta cordialmente lo que te brindan, pero no abandones tu independencia. No debes permitir sentir obligación hacia alguien. Si por error decides comprometerte, el disfraz que provoca el deseo desaparecerá y lenta pero seguramente empezarás a hacer parte del común. La idea es no provocar el rencor, sino mantener la llama viva, la posibilidad intacta. Brinda chispas de tu atención, mas nunca la totalidad. Divide tu atención, diversifica. La idea de la diversificación en todos los campos se resume de manera tan fácil como no pongas todos los huevos en el mismo lugar, y es una idea tan básica y muchas veces olvidada. En finanzas existen las coberturas, en donde se escogen diferentes activos que no tengan relación entre ellos, con el fin de que si un sector tiene pérdidas, sean los otros los que pueden amortiguarlas. Así con tu vida. ¿A quién sí nos podemos comprometer? A los gigantes del pasado, a nuestros ancestros, hombres y mujeres que han edificado el gran presente que vivimos con sus actos y conocimientos. Escoge un arte que te interese y disfruta de sus representantes y de los frutos que han dejado. Revocación. La revocación de esta ley es muy fuerte. Esta ley se cimenta en otras como esconder tus intenciones. Si llevas el engaño muy lejos, ambas partes se irán en contra de ti. No juegues más partidas de las que puedes jugar, solo tienes una cierta capacidad de maniobra. Si incitas a demasiados pretendientes durante mucho tiempo, reemplazarán el deseo por desconfianza y perderán completamente el interés. Eventualmente encontrarás una causa válida para comprometerse. Esto demostrará que eres capaz del compromiso. Aún así, en este compromiso por interés, permanece independiente a tus causas, no te inviertas emocionalmente y mantén esa palabra muda sobre la mesa de que si en cualquier momento no son respetados tus intereses, te irás para no volver, reclamando tu libertad en el acto. Y si has jugado bien tus cartas, tendrás muchos lugares a donde ir. Mantén tu independencia a toda costa, diversifica tu atención y no te inviertas emocionalmente en causas ajenas.